Hola, ¿qué tal? Los saluda la profesora Marisol Salinas y en esta ocasión les voy a presentar una línea del tiempo de la educación en México, que comprende del año 1875 al 2020. En el año 1875, en la mitad de los estados, todavía no era obligatoria la enseñanza primaria. Más del 50% de la población en edad escolar seguía siendo analfabeta y la oferta educativa se concentraba en las ciudades, en un país en donde el 50% de la población vivía en el campo. En el proceso de construir la escolarización pública de masas, se traza una curva de pensamiento que muestra replanteamientos en las concepciones sobre el pueblo y las formas de vincularlo con el desarrollo de la nación. En el año 1888 se proclama la Ley de Inspección Escolar. A medida que el Estado mexicano fue asumiendo la responsabilidad directa de proporcionar educación a una parte de la población, también fue encontrando en esta educación una forma o manera de tratar de orientar la conducta de la sociedad en su conjunto dentro del marco de derecho y la conformidad con sus aspiraciones de orden y progreso. En el año 1889 se estableció la enseñanza elemental obligatoria, que comprendía de los 6 a los 12 años. Para conseguir esto había que lograr la meta propuesta por el Congreso, la uniformidad de la enseñanza elemental en el país, bajo 3 premisas: que tuviera que ser gratis, obligatoria y laica. 1891. Se obliga a los maestros para participar en clases, es decir, que tienen que acudir de manera formal a los centros educativos. En el año 1896 se empiezan a observar las consecuencias del analfabetismo. En la visión sociopolítico, el analfabeto no puede entender cuáles son sus derechos, debido a lo cual es marginado por la sociedad. En la visión socioeconómica se presenta la persistencia de la pobreza, generando con ello el atraso del desarrollo tecnológico y científico en nuestro país. En el año 1901, Justo Sierra llega a la Subsecretaría de Instrucción Pública. Justo Sierra Méndez fue escritor, historiador, periodista, poeta, político y filósofo mexicano, discípulo de Ignacio Manuel Altamirano. Fue decidido promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 1903, Porfirio Díaz acepta crear el cargo de vicepresidente, con la condición de extender su cargo de 6 años. En el año 1910 se establece la Sociedad de Médicos Inspectores en las escuelas. Las escuelas tenían escasez de material de limpieza y no contaban con infraestructura en condiciones para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 1912. Se establecen las escuelas de educación rudimentaria. En estas escuelas solamente se enseñaba a hablar, leer y escribir el idioma castellano y a ejecutar operaciones fundamentales y usuales de la aritmética. Es entonces cuando se crea la Ley Federal de Instrucción Rudimentaria. 1917. Redacción del artículo 3 constitucional, que nos menciona: la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 1921. Se crea la SEP, Secretaría de Educación Pública. Es una de las secretarías de Estado que integran el denominado Gabinete del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de administración, regulación y fomento de la educación. 1922. Se establecen las escuelas normales rurales. Las escuelas normales son centros educativos dedicados específica y exclusivamente a la formación de profesores. 1925. Reforma de la Escuela Nacional de Maestros. Se establecen 3 años de educación secundaria, 1928 a 1930. Creación de escuelas fronterizas. Proyecto de pruebas objetivas con la finalidad de explorar los avances del aprendizaje.
1932-1934. Proyecto de educación socialista. Los primeros planteamientos elaborados ya con precisión para que aconteciera un cambio se aprobaron en el Congreso Pedagógico reunido en Jalapa en 1932. Entre los compromisos establecidos por los concurrentes destacaban: 1. Fortalecer en los educandos el concepto materialista del mundo, y 2. Combatir los prejuicios religiosos que solo han servido para matar la iniciativa individual. 1936 a 1938. Se crea el Instituto Nacional de Pedagogía. Se establece la Escuela Normal para maestros no titulados.